perdón, escalar, para todo par xy que pertenezca al dominio de la función escalar y que la distancia entre un punto sea mayor que 0, que la distancia, y en esta parte es norma, ¿verdad? Entre un punto genérico, o un vector genérico, mejor dicho, xy, la distancia entre un vector genérico xy y el punto que le dan a ustedes, 1, 1 en este caso, tiene que ser, como hemos dicho, positiva, es decir, mayor que 0 y menor que delta. Si esto pasa, o si esto sucede, mejor dicho, entonces la distancia que hay entre el punto, entre la función, perdón, f, que es esto, f de xy, menos la función particularizada, o sea, cuando a x y a y le damos el valor 1, 1, nos queda esto, ¿no? Menos la función particularizada es menor que epsilon. Un segundo. Está. Esta es la definición. Ahora, para demostrar eso, ustedes tienen que sea, debo probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que, vamos a ponerlo aquí, tal que esto va a ser epsilon siempre que esta norma sea menor que delta. Abajo esto. Todo. Este texto es bastante en volante, pero bueno, esto siempre tienen que ponerlo, ¿no? Para todo par xy pertenece al dominio. Bien, hasta ahora no he hecho nada de cálculo ni de álgebra. Estos prácticamente se tienen que memorizar o es muy mecánico hacer esta parte. Cuando les piden probar la existencia del límite o cualquier cosa que esté usando la definición, tienen que repetir esto. Obviamente cambiando el punto que les dan o cambiando la función, pero bueno, siempre lo mismo. ¿Ok? Mariano, Sí, decime. ¿el -2 de dónde lo sacas? Que está en el valor absoluto. Es hacer la función f de xy menos Ajá. f de x0, y0. Esto sería x0 y y0. O sea, si A ver. vos a x y a y lo reemplazas por 1, te queda eso. 2 directamente. ¿Ok? O directamente pongan la función esta menos el resultado que tienen ustedes, el límite. Ah, bien. Si lo quieren ver de una manera no teórica, digamos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Tienen que partir de su hipótesis, digamos, va de su teoría en realidad, y llegar a su hipótesis, que es el antecedente del entonces de este condicional. Entonces van a partir de esto, del valor absoluto de la función menos la función particularizada. ¿Ok? Ustedes, para poder llegar a una expresión... Bien, perdón, antes que sigamos a esto, vamos a dejarlo mejor. Esto por norma de vectores. Primero vamos a resolver la norma esta. Sería resta de vectores, entonces le va a quedar la norma de el vector x menos 1, ¿verdad? Y y menos 1. X menos 1. Y aquí y menos 1. Ahí está. Y por definición de norma, esto es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿verdad? Es x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Bien. Ahora, la definición nos dice que esto es menor que delta. O sea, esta es nuestra hipótesis, mejor dicho. Esto tiene que ser menor que delta y mayor que 0, obviamente. Entonces, ¿eso qué significa? O que tienen que entender de eso, que ustedes tienen que partir de esta función o de este valor absoluto e intentar llegar a una expresión en donde tengan x menos 1 y y menos 1 para poder acotar a esto en función de delta, perdón.
porque la definición le dice justamente eso, que esta norma es menor que delta. Entonces, ustedes donde tengan x menos 1 y y menos 1, a eso lo van a poder acotar se le dice de manera formal, digamos. Lo único que tienen que saber ustedes cuando tengan esto y esto, lo van a poder reemplazar por delta, que es la idea, ¿viste? Al final tienen que llegar a una expresión que esté en función de delta para poder acotar en función de épsilon. ¿Ok? Entonces, insisto, ustedes tienen que intentar de alguna forma llegar a esto. Mejor si están los dos juntos, pero la idea es que aparezca un x menos 1 y un y menos 1. Entonces, y partiendo de esto, obviamente. Bien, en este caso, yo no puedo hacer eso desde un principio. ¿Por qué? Porque yo, la idea, justo como les estoy diciendo, es que yo tenga x menos 1 y y menos 1, ¿verdad? Así quiero tener yo. O eso es lo que ustedes quieren pretender tener, digamos, y aquí lo mismo. Este y menos 1 sería. Algo así. ¿Me siguen, no? Ustedes quieren tener esto. Obviamente, no tienen eso a partir de esto. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder llegar a eso? Van a poner la función, pero solo van a poner los términos en donde aparezca la variable, o sea, donde esté x, donde esté y le van a agregar los puntos que ustedes tienen, que serían los puntos 1 y 1, ¿verdad? O sea, en un cálculo auxiliar, yo lo decía aquí abajo para que no se pierdan. Un cálculo auxiliar, ¿yo qué voy a hacer? Voy a copiar estos términos, pero le voy a agregar los puntos que necesito justamente. O sea, voy a poner x menos 1 por y menos 1 más y menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Me voy a fijar qué expresión voy a llegar a esto y voy a intentar llegar a un equivalente a esta. O sea, vamos a resolver esto, o vamos a desarrollar estos términos como nos quedaría x por y, ¿verdad? X por y menos x en y más 1. Si hacemos la distribución de este producto. Más, y tenemos un cuadrado en binomio, vamos a desarrollarlo. ¿Cómo sería? El primero al cuadrado, que es y al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, les queda 2y, más el segundo al cuadrado. Perdón, aquí es menos 2y. Más 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Mariano, Sí, decime. Mariano, ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿por qué te queda? Sí, sí. ¿Por, por qué te queda ¿Cómo, perdón? No te escucho. 1 al cuadrado? ¿En dónde? ¿Cómo haces para llegar ahí? ¿En dónde me queda 1 al cuadrado, dices? ¿Cómo te queda no, y menos para llegar a eso? Bueno, justo se corta, pero bueno, no te escucho bien. Vamos a repetir entonces. Dan- A ver, decime, mejor. Escucha, Sí, ¿me escuchas? sí, te escucho. X menos 1, y menos 1, No, puede ser que justo cuando me explicas 1 se al te cuadrado. ¿Cómo corta. haces para el y menos 1 al cuadrado? Vamos a hacerlo. Insisto, Ya te escribo, ya te escribo. ustedes Te parten... No, escribo, no, te ahí lo escribo. digo. Bueno, a ver, escribe, pero igual lo sigo explicando por si acaso. Ustedes parten de esta función, ¿verdad? Y yo les he dicho, para poder reemplazar, y bien, volvamos, parten de esto y ustedes quieren reemplazar esto por delta, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en todos los ejercicios. Para poder reemplazar por delta, la idea es que ustedes tengan lo que aparece en la definición de delta, x menos el punto que les dan y y menos el punto que les dan. En este caso, ustedes tienen el xy junto ya, así que no hay forma de meter aquí el menos 1 este y el menos 1 este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un cálculo auxiliar van a poner la misma función, digamos, en donde aparecen las variables y le van a agregar los puntos. De ahí van a ver qué les queda y van a aplicar un poco de álgebra para llegar a la misma expresión que esta. Eso es lo que hago. Todavía no he hecho nada de todo eso, pero eso es lo que tengo que hacer. Entonces, copiamos esta parte. He dicho, copiamos la parte solo donde está la variable. Entonces, copiamos esto y cambiamos la variable, digamos, le agregamos los puntos que necesitamos. Entonces, yo pongo x menos 1 y y menos 1 multiplicando como si fuese este x por y. Y al y cuadrado, en vez de poner y cuadrado, voy a poner y menos 1 al cuadrado. ¿Ok?
¿Y me sigues? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar esto para ver a qué es igual. Si hacemos distribución, nos queda primer término con el primero y con el segundo. Y este segundo término con el primero y con el segundo. Si distribuimos. Entonces nos queda xy, x por menos 1 nos queda menos x, y vamos con este. Menos 1 por y, menos y, y menos 1 por menos 1, más 1. Hasta aquí sería el primer término este. Y aquí tienen un cuadrado en binomio. Así que lo único que hago es desarrollar eso. Nos queda el primero al cuadrado, y cuadrado. Más el duplo del primero por el segundo sería más 2 por y por menos 1. Por eso nos queda menos 2y directamente. Y menos 1 al cuadrado, o el segundo término al cuadrado, nos queda 1 positivo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Vos, Facu, vos eras el que preguntabas, ¿que no? Sí, sí, Mariano. Bien, perfecto. Digamos, insisto, a lo que queremos llegar teniendo todo esto es una expresión análoga a esta, o la misma en realidad, no análoga. Entonces, tenemos el primer término, el xy, tenemos el y cuadrado que está aquí, y tenemos nada más que eso. ¿Qué nos está sobrando? Nos está sobrando un x, un menos x en realidad, un menos y tenemos más 2, ¿verdad? O sea, si lo pasamos a limpio, aquí tenemos xy, menos x, menos y, más y al cuadrado, y tenemos 1 más 1, 2, ¿verdad? Esto tenemos. Entonces, la idea es, si queremos llegar a No, una sería menos expresión... 3y, Mariano. Ah, sí, perdón. Me he visto este 2y. Aquí es menos 3y. Gracias. Entonces, si queremos llegar a esto, a esta expresión que tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar un x, le vamos a sumar un 3y, digamos, y le vamos a restar un 2, ¿verdad? Si queremos llegar a tener esto nada más. Vamos a hacer eso. Si a esta expresión que tenemos aquí, a ver. Primero vamos a sumarle el x. Le sumamos x, y ¿qué podemos hacer? Y le restamos 2. Hacemos aquí. A ver. Algo así sería. Nos quedaría xy menos 3y más... Nada más que no, a ver. Te cancele esto y esto. Más y cuadrado. Sí nos quedaría, ¿verdad? Si hacemos esto. ¿Me siguen, que no? Sí. Bien. Sí, Mariano, perfecto. Quiero ver si estoy haciendo bien esta partecita. Vamos a hacer algo. Vamos a agregar solo el x. Más 2. Estoy viendo. Si me corrigen, mejor si me olvido. Voy a repasar. Tenemos xy, menos x, menos y, más 1. No, sí está bien. Entonces, ahora, si a esto le sumamos 3y, a ver, aquí me tiene que quedar algo análogo a lo que teníamos antes. No me está quedando, ¿verdad? Déjenme que lo vea un segundo. Veamos. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Ah, listo, listo, ya está. Más fácil. No, más fácil verlo. A esta expresión que teníamos, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a sumar este x y le vamos a restar 1. De manera que cada vez que agreguemos un término, o sea, para eliminar algo, le vamos a agregar de la forma que nosotros queremos que tenga. El x menos 1, o si le queremos agregar y menos 1, ¿verdad? No sé si se me entendió el razonamiento que he hecho. Sí. Mariano, que hay que ser que llega, digamos, a lo que está en valor absoluto, ¿no? Exactamente. Esto Y no me da cuenta de que... no podríamos hacer, o sea, sumarle un x
sumarle 3y y restar -4. Vamos a hacer eso, pero, o sea, vamos a llegar a una expresión igual a la que estabas por decir vos, pero quería que lo vean de este método que es un poquito más fácil verlo. No me da cuenta de decirlo desde un principio. Este término que tenían ustedes, para llegar a esto, tenemos que eliminar componentes, ¿verdad? Ahora, para eliminar componentes, cada vez que le agregue o le quiera restar algo, le voy a agregar o le voy a restar de la forma en que nosotros queramos tener los términos, digamos. O sea, si yo le quiero agregar un X aquí para que se cancele esto, no solo le voy a agregar un X, le voy a agregar un X menos 1, digamos. Es lo que nosotros queremos tener por definición. ¿Entendido? Ahí. Si hago eso, yo voy a tener XY del primer término, el XS sí se va, nos queda menos 3Y, más Y al cuadrado, y este 2 menos 1 nos queda 1 positivo. ¿Ok? Y aquí hago lo mismo. En este caso, yo quiero sacar este 3Y. Y bueno, este más 1 también, pero bueno, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, para sacar este 3Y, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar le voy a sumar 3 veces, mejor dicho, y menos 1. ¿Ok? Es decir, yo tengo 3y negativo, yo le quiero sumar un 3y para sacar este término. Pero para seguir la correspondencia que he dicho hace rato, cada vez que le agrego un x o un y, le voy a agregar con el punto que le corresponde. Entonces, nos quedaría xy, en el primer término lo mismo. Este sería más 3y, ¿verdad? Entonces se anula este término. Nos quedaría más y cuadrado. Nos quedaría más 1, que es este, y aquí nos queda 3 por menos 1, menos 3. ¿Ok? Y aquí nos queda xy más y cuadrado menos 2, que es lo equivalente a esto. Es lo mismo que me había dicho, no sé quién había hablado. Yo, Bien, vos, no sé cómo se llama, pero sí, Mauro, te fijas, escucha. es lo equivalente a lo que vos me has dicho. Solo que de esta forma como que se lo ve un poco más mecánico, por así decirlo, cosa que no le erren nunca. Usted lo único que tiene que hacer es agregarle el término que ustedes quieran cancelar, pero agregándole con el punto que necesitan o con el punto que quieren. ¿Ok? Y lo puedo hacer también así, como te había dicho yo, de una sola manera. O sea, si me doy cuenta. Sí, pero en este ejercicio es más fácil verlo, capaz que en otros, dependiendo, no sé si le darán uno de la guía en el parcial, pero capaz que en otros ejercicios te complicas un poquito más, porque capaz que haces eso y al final llegas a igual a tener un término que te sobra, porque si te fijas, nosotros no hemos partido de toda esta expresión, este menos 2 lo hemos obviado nosotros, aquí. Sí, sí. Capaz que si haces eso como dice vos, al final con este menos 2 no te cumple o algo, pero yo creo que sí, dentro de todo en este ejercicio sería lo mismo. Yo aconsejo hacer de esta manera, cosa que no le pifen nunca. Bien, perfecto. Bien. En resumen, esta expresión que tenemos aquí, vamos a copiarla, vamos a ponerla aquí abajo. Vamos a poner entonces, según lo que acabamos de hacer, de manera equivalente a estos productos, a esta suma de términos, mejor dicho, agregamos estas partecitas. Agregando más es y menos 1. ¿Ok? Esto es análogo a esto. Y aquí no nos queda más que hacer propiedades de valor absoluto. Aquí por propiedad de valor absoluto podemos decir que esto va a ser menor o igual, la suma de estos términos va a ser menor o igual a la suma de los valores absolutos de cada término. O sea, sería el valor absoluto de este producto, x menos 1 por y menos 1, más el valor absoluto de y menos 1 al cuadrado, entre paréntesis, y menos 1 al cuadrado, y aquí abajo, el valor absoluto de x menos 1, más el valor absoluto de 3 por y menos 1. ¿Ok?
Mariano, ¿puedes explicar de nuevo ahí cuando reemplazas en el valor absoluto? Aquí me dices, esto que acabo de hacer. Sí, ahí. Bien. Aquí no hago más que, como he dicho, aplicar propiedad de valor absoluto. Yo tengo un valor absoluto con la suma de varios términos, ¿verdad? Esto más esto más esto. Ahora, por propiedad de valor absoluto, a este valor absoluto grande, digamos, lo puedo separar como la suma de cada término, del valor absoluto de cada término. O sea, si bien ustedes tienen restando o negando perdón, restando o sumando algún término aquí, la propiedad les dice que esto que tienen va a ser menor o a lo sumo igual que la suma, siempre suma, no importa si ustedes tenían aquí un menos, por ejemplo, aquí igual van a tener un más, ¿ok? Pero lo único que he hecho es a cada término que tiene aquí ponerlo como valor absoluto e ir separándolo. Y lo que le agregas después de la segunda parte sería, ¿has visto que tienes x menos uno, y menos uno, más y menos uno al cuadrado? Lo que le sumas es lo que vos agregas haciendo los cálculos auxiliares arriba. Exactamente. Porque nosotros hemos partido de esto, pero esto no es lo mismo que esta partecita. Bien. Esto Eso, era esta eso parte. es lo que no entendía yo, de dónde sería. Ah, bien. Perdón, perdón. Claro, sería, nosotros la idea, como he dicho, era poner un equivalente a esto, y esto no lo era. Era esto más lo que íbamos sumándole o restándole para llegar a justamente a ese igual. ¿Ok? Bueno, aquí es valor absoluto de x menos 1, separo este también por propiedad, x menos 1, más el valor absoluto de y menos 1, y este, bueno, esta propiedad también tiene el valor absoluto que el cuadrado de este lo puedo sacar afuera del exponente de valor absoluto, más el valor absoluto de x menos 1, y también puedo separar y el valor absoluto de 3 es 3 directamente, entonces pongo así. ¿Me entienden? Me preguntan. Ok. ¿Me siguen? Todo esto, esta expresión que he llegado. Sí. Sí, Bien. Ahora, para poder acotar, o directamente, vamos a decirlo, para poder reemplazar cada término que tenemos aquí por delta, la definición nos pide que tenemos que llegar a esto, en realidad, a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Si tenemos eso, ahí sí lo podemos acotar en función de delta. Como no tenemos eso, no vamos a fijar a qué es igual cada término. Entonces, si hacemos de nuevo en cálculos auxiliares, nos fijamos en primer caso esto, el valor absoluto de x menos 1, a que es igual, por definición, es a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y esto, por regla del triángulo, propiedad triangular, no me acuerdo cómo le dicen los Inge, esto es menor o igual a tener la misma expresión, pero sumándole un término, ¿verdad? O sea, esto siempre va a ser menor a lo mismo, agregándole algo, digamos. No sé si se entiende el textito ese. Y menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Y esto sí es lo que nosotros conocemos como delta, según la definición. Entonces, aquí por transitividad, pueden decir que el valor absoluto de x menos 1 va a ser menor o a lo sumo igual que delta. Perdón, miento. Este es menor nada más. La definición nos dice que esta raíz cuadrada es menor que delta, ¿verdad? Aquí está. Entonces aquí me comí esa partecita, aquí es menor que delta. Entonces el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. Bien, hacemos lo mismo con y menos 1. Por definición, esto es igual a la raíz cuadrada de y menos 1 al cuadrado. Y esto, propiedad triangular, es menor o igual. Así. Esto es menor que igual a esto. Y bueno, por definición, esto es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de y menos 1 es menor que delta. Ahora, para este caso, sería exactamente lo mismo que tienen aquí,
solo que le agregaría una cosita más, que sería que si este valor absoluto es menor que delta, el mismo término elevado al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, es menor que delta cuadrado, ¿verdad? O sea, si en ambos términos de esta desigualdad lo elevo al cuadrado, no me afecta nada, digamos, no me cambia. ¿Entienden? Bien. Entonces, ahora, habiendo acotado cada término en función de delta, podemos reemplazarlo aquí arriba. Sería entonces, si este valor absoluto es menor que x menos 1, perdón, es menor que delta, resumen, sería menor que delta por delta, porque aquí se están multiplicando, más delta al cuadrado, lo que acabamos de ver, más delta de nuevo, y más 3 delta. ¿Ok? Tenemos esto. Sigo aquí. Mariano, ahí donde era y menos 1, tiene que ir y menos 1 al cuadrado, y sería lo mismo que arriba, ¿que no? ¿En dónde, perdón? ¿Aquí? En la tercera, ¿no? En la tercera definición del cálculo auxiliar, Sí. ahí tendría que ser Esto, y menos 1 al cuadrado. Ajá, pero al principio, el comienzo. aquí. Claro, Ajá. no, en realidad, o sea, no, yo parto de esto, llego a la misma expresión que tengo aquí y le elevo al cuadrado nada más. Digo, si este es menor que esto, si a ambos términos lo elevo al cuadrado, no me cambia nada la expresión, es como decir, le sumo y le resto 1. No me cambia nada, digamos. O sea, no hace falta que hagan este tercero. De aquí directamente pueden poner de nuevo, entonces, este cosito. ¿Entienden? Pero no copiar todo. ¿Entienden más o menos? Sí, sí. Bien. Con este es suficiente. Lo único que dicen es, si han llegado a esta desigualdad o a esta ecuación, si ambos términos lo elevan al cuadrado, va a seguir siendo la misma expresión. ¿Ok? Bueno, reemplazamos y nos queda esto, delta al cuadrado, más delta al cuadrado, nos sería 2 delta al cuadrado, ¿verdad? Más delta y más 3 delta es 4 delta. Perfecto. Ahora, como hemos dicho en un principio, la idea es dejar todo esto en función de delta. Aquí tienen delta cuadrado y delta, por lo que no pueden sumarlo y dejarlo como un solo término, digamos. Entonces hacen una segunda acotación. ¿Cuál sería? Que delta sea menor que 1. Menor o igual, no importa eso tanto, pero yo suelo usar menor que 1 directamente. Con esta acotación que hacen aquí, ustedes pueden asegurar que delta cuadrado va a ser menor que 1. ¿Ok? Y teniendo esta acotación, por transitividad, pueden decir que delta cuadrado es menor que delta. Y ahora sí, con esta expresión que llegan, sí pueden reemplazar lo que tienen aquí. Entonces, en resumen, esto les queda menos 2 delta más 4 delta. ¿Ok? Suman esto. Queda 6 delta. Por lo tanto, ponen que delta es menor o a lo sumo igual que epsilon sobre 6. Siguen, ¿que no? Con lo que he hecho aquí. Aquí lo ponemos eso. ¿Me siguen todos, que no? Ok, Sí, se entiende. bien. Entonces, ya han llegado a la expresión y han dejado delta en función de epsilon. Entonces, para finalizar, lo que tendrían que decir es que para que exista, para que exista el límite en ese punto, basta tomar ¿qué delta? El mínimo entre las dos acotaciones que tienen. ¿Cuál es? Delta va a ser el mínimo entre epsilon sobre 6, que es el que no he tenido aquí, y este, delta menor que 1. Aquí. ¿Por qué? Porque para poder llegar a esta acotación, ustedes han hecho una acotación anterior a esa, digamos. No sé si se me siguen. Si ustedes nunca van a poder llegar a esta expresión si no hacían cumplir esta condición en un principio, digamos. Porque si no, no pueden sumar el delta cuadrado con este delta.
al hacer esta acotación, si bien nunca saben cuánto va a valer delta, lo que tienen que decir es, al no saber, si bien no sé cuánto vale delta, lo que voy a saber es que va a ser el mínimo o el menor entre estos dos términos, o estas dos expresiones. ¿Ok? Bien, perfecto. Bien. ¿Alguno tiene dudas? Lo que iría en el mínimo, Mariano, Sí. sería o sea, lo que me queda menor igual que delta y la acotación que hago al último para que me quede 6 delta. Claro, o sea, lo que tengas, sí, sería eso, digamos. Fíjate vos qué tienes o en qué partecita, digamos, de todo el álgebra que haces, te aparece delta y a eso le agregas nada más. En este caso sería este, delta menor que 1 y delta menor o igual que s 1/6. Si haces alguna otra acotación, le vas a ir agregando aquí. En este caso solo tienes dos expresiones de delta, esta y esta, por eso pones el mínimo entre los dos. Si yo tuviese que hacer otra acotación, poner, no sé, un delta menor que 3, voy a tener que agregarle aquí, el mínimo entre este y 3 también. Ese Bien, depende de perfecto. cuántas condiciones o acotaciones tienes que hacer para poder llegar a la última expresión, digamos. Bien. Ok. ¿Quieren que sigamos haciendo alguno de límite? ¿Va otro más o quieren...? No sé, ustedes eligen, chicos. Por mí está bien ahí con eso. Completo. Bueno, quieren ver, insisto, no sé si han estado en la consulta del otro día, habíamos quedado en esta parte, en diferenciabilidad, no sé si quieren que retornemos aquí o quieren que sigamos de nuevo con alguno del 7 o hacer el 8. Hay un ejercicio después que ha pasado el Inge que tienes que probar que no sea diferenciable. Que no sé, Haciendo sí, sí, a ese, después se lo podemos hacer. bien. Pero ese era uno de los últimos, ¿no? De los que estaban haciendo el otro día. No. Ah, este es el 12. Este, ¿no? Sí, es. Bien. Hacemos este directamente entonces. Ninguno tiene oposición, dudas de un ejercicio anterior, nada. Ok. Que callo otorga, saben decir. Entonces, tienen una función por ramas f de x, y igual a 5xy sobre la raíz cuadrada, 5xy sobre la raíz cuadrada de x cuadrado, más y al cuadrado, si el par ordenado xy es distinto de 0. Y valen 0 si xy es igual al punto 0, 0. Igual a 0, 0. Ok. Bien. ¿Quieren hacer el primer ítem también? Ver si es continuo o vamos directamente con el segundo. Ah, en Hagamos realidad es todo. lo mismo. En realidad es lo mismo. Hay un teorema en el que le dicen, si la función es diferenciable, van a asegurar que es continua. Ahora, al revés, digamos, su recíproco, si una función es continua, no pueden asegurar con total certeza que sea diferenciable. Entonces, por eso en este ejercicio primero les piden esta condición, que prueben su continuidad. Bien, vamos a hacer eso entonces. Para probar la continuidad de una función, tienen que primero definir el dominio de la función para poder determinar si es o no un punto de acumulación o es un punto aislado. En este caso, el dominio de esta función son los reales, ¿verdad? Porque para valores distintos del 0, 0 hay una expresión definida y para el valor 0, 0 también hay una expresión o un valor directamente. Al tomar cualquier valor, su dominio de los reales. Entonces, el punto 0, 0 es punto de acumulación.
si el punto que les dan es punto de acumulación, ¿cómo se demuestra la continuidad de la función? Tienen que hacer cumplir 3 condiciones. ¿Cuáles son? La primera es que exista la imagen en ese punto. O sea, ponerlo, que exista f del punto que le dan, 0, 0. En este caso existe y vale 0, ¿verdad? Aquí está. La segunda condición es que existe el límite en el punto que le dan. O sea, de xy en 0, 0 de la función. ¿Cuál función? Esta. Y tiene que ser 0. Bien. ¿Este límite existe? Veamos. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿verdad? Sí. Bien. Si les pide que exista el límite, o mejor dicho, en la continuidad, cuando quieren observar la segunda condición, o analizar, mejor dicho, la segunda condición, para analizar el límite en ese punto tienen que, una vez más, aplicar o usar la definición. ¿Ok? En continuidad, en resumen, siempre que no les diga calcular el límite, tienen que usar la definición de, bueno, justamente el límite. Entonces vamos a hacer eso. Para analizar ese punto tenemos que usar la definición. Este límite va a ser igual a 0 si, solo si, y hacemos todo el versito que se hace siempre, que yo lo voy a copiar directamente, que es todo esto. Escríbalo obviamente. Escribo por vago. Bien, y agregamos los puntos que nos dan en este caso 0, 0. Entonces, el valor absoluto de la función, que es esta, epsilon, tengo que probar esto, todo el versito que hemos hecho en un principio, lo repiten. Perfecto, entonces, como se hacía, partíamos del valor absoluto, ¿verdad? Partimos de esto. Y tenemos que llegar a una expresión en función de delta. Antes que eso, vamos a resolver esta norma. Norma va a ser igual a la norma de la resta de estos vectores, que sería en resumen x y y, ¿no? Porque se están restando con el 0, 0. Entonces x aquí, y aquí. Y la norma de esto por definición es igual a x a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que llegar a una expresión análoga a esta para poder resolver, para poder acortar en función de delta. En este caso, esta expresión está en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero, el valor absoluto de 5 es 5, ¿verdad? Entonces vamos a dejar como está, por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de y, sobre el valor absoluto de esto. Bueno, en realidad esto no hace falta hacer. ¿Entienden? Supongo. Hacer un cálculo auxiliar, dejar la expresión y o x, esto lo eligen ustedes en función de esta raíz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mejor vamos a ponerlo para que no se pierdan, para que lo vean después. Este valor absoluto lo podemos poner como la raíz, perdón, el cociente entre 5 por el valor absoluto de x por el valor absoluto de y sobre el valor absoluto de la raíz. Esta. ¿Ok? Bien, si hacemos esto, aquí podemos analizar cualquiera de este término, este o x. Un nivel en este caso eligió y, entonces si analizamos el valor absoluto de y, podemos decir que por definición este es igual a la raíz de y al cuadrado, ¿verdad? Y esto, por propiedad triangular, que es lo que hemos usado hace un ratito, es menor o igual que la misma raíz, pero sumándole un término, ¿verdad? X al cuadrado. Perdón. Bien, y esto, si es por definición, no hace falta hacer eso. Llegando a esta expresión que tenemos aquí, podemos poner lo mismo en este caso. Entonces,
este cociente que tenemos aquí, podemos decir que es menor o igual que el cociente entre 5 por el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y y a que es igual es menor o igual que esto, que está aquí. Abajo tenemos lo mismo. El valor absoluto de la raíz de esto es lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí podemos simplificar estos términos. Y en resumen, nos queda directamente 5, el valor absoluto de x. ¿Entendió más o menos lo que he hecho aquí? ¿Me siguen? ¿Están? ¿O no? Ahí en donde era el valor absoluto X y Y, has reemplazado por lo que has acotado abajo, digamos. Sí, en realidad no he acotado, he intentado llevar una expresión de y en función de Claro, o esto, sea, claro, o sea, pero ujú, sí, directamente puesto, o sea, la definición es que el valor absoluto de eso es igual a la raíz cuadrada del argumento que tienes al cuadrado. Y a esto, bien, si le agrego un término más al cuadrado, seguramente es mayor. Por eso aquí pongo que esto es menor que esto. Y reemplazo aquí. Si aquí tenía eso, para poder reemplazarlo, tengo que poner un menor igual, que está aquí. claro, De esa manera puedo reemplazar, y como tengo un producto y una división, o sea, el mismo término está multiplicando y dividiendo, lo puedo simplificar. Simplifico porque esto es límite, es tendencia. Si bien este tiende al 0 y este tiende al 0, bueno, justamente como lo digo, es tendencia, nunca llega a ser 0 sobre 0, porque si no sería una indeterminada. ¿Ok? Bueno, en resumen, reemplazo eso, simplifico y nos queda esto. Ahora, si hacemos lo mismo para x, que por definición esto es igual a x al cuadrado, y esto es menor o igual que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto, si hemos dicho que por definición es menor que delta, que está aquí. La norma esa es igual a la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar este 5 por el valor absoluto de x, podemos poner como menor a 5 delta. Y llegamos a una expresión de delta en función de epsilon. Entonces, por lo tanto, ponemos que delta es menor o a lo sumo igual que epsilon sobre 5. En esta acotación que hacemos de delta en función de epsilon, demostramos que el límite existe en ese punto. Si ustedes ponen el versito de basta tomar un delta menor o igual que epsilon sobre 5, existe el límite. Haciendo esto, verifican o hacen cumplir la segunda condición, y con eso pasamos a la tercera, que nos dice, o para que se cumpla la tercera condición, mejor dicho, la imagen de la función tiene que ser igual al límite en el punto que se está analizando, que en este caso se cumple. La imagen de f de 0, 0, f de 0, 0, hemos dicho que es igual a 0, ¿no? Y el límite también es igual a 0. Que es 0, 0. Se cumple. Entonces, la función esta es continua en el punto que le dan, que sería 0, 0. O sea, para finalizar, ponen, por lo tanto, la función es continua en 0, 0. ¿Ok? Con esto es el primer ítem del ejercicio, que era demostrar que la función es continua en ese punto. Ahora, el segundo ítem les pide demostrar que la función no sea diferenciable en ese punto. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos la definición de diferenciabilidad, que es la función de x vector más h vector, pueden escribir como una suma de tres términos. En
primer término sea f x vector. X vector es el punto que el valor genérico xy, ¿no? Les pongo de esta manera porque supuestamente se pone así, pero, o sea, esto, lo mismo que poner el vector xy, ¿no? Por eso en vez de poner f de xy, pongo f de x vector. Bien. Para que la función sea diferenciable, esta suma, o la función esta, mejor dicho, la tienen que escribir como la suma de tres términos. El primer término sea la función original más un vector h, producto escalar, producto interior, producto punto, como quieran decirlo. Un vector a, que es igual a la derivada de la función en el punto que les dan, más un vector h, producto escalar, un vector phi. No sé cuál eran ustedes, pero lo van a poder determinar. Ok. Bien. Veamos entonces. La función era esta. Ok. Vamos a ponerla así mejor dicho. F de x vectores, xy, ¿verdad? Y el h vector sería h1, h2, ¿verdad? Entonces este sería xy más un vector h1, h2. H2. Sí. Entonces esto sería igual que f de el primer término va a terminar siendo x más h1 y el segundo término y más h2. Vamos a hacerlo mejor. Ahí está. F de el primer término hemos dicho que es x más h1 y el segundo término va a ser y más 2. ¿Verdad? ¿Me siguen que no? Sí. Bien. Ahora, este vector x, que igual a xy al par ordenado de xy, lo tienen que particularizar para el punto que le dan, para determinar si es o no diferenciable justamente en ese punto. ¿Cuál es el punto que están viendo? El origen de coordenadas, el 0, 0. Entonces, vamos a poner 0, 0. Reemplazan, aquí ¿qué les va a quedar? H1 y en este caso les queda H2, ¿verdad? Bien. Si es así, lo único que tienen que hacer a la función original, reemplazar en donde tenían x por h1 y en donde tenían y por h2. ¿Cuál era la función original? Esta. Entonces esto le va a quedar igual a 5h1 por h2 sobre la raíz cuadrada de h1 al cuadrado, h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Bien. La función particularizada para este vector x más h les queda esto. A esto lo tienen que intentar escribir como la suma de tres términos. ¿Ok? Entonces, el primer término, ¿cuál es? La función esta. ¿Cómo determinan eso? Tienen que fijarse en los términos en donde no aparezca ni h1 ni h2. Como aquí solo tienen una sola expresión y aparecen los dos términos, los dos valores h1 y h2, el primer término va a ser igual a 0. ¿Ok? El segundo término, ¿cuál era? El vector h multiplicado por un vector a, ¿ok? Entonces vamos a poner el vector h, perdón, el vector h que era igual a h1, h2, producto escalar, vector a. ¿Cuál es el vector a ese? Se tienen que fijar en los términos en donde solo aparezcan o h1 o h2. Como aquí una vez más tienen un solo término y encima aparecen los dos valores, el vector A vale 0, 0, 0 en realidad. 0 y 0.
Y el tercer término es un vector h multiplicado por un vector phi. El vector phi, ¿cuál sería? Ahora sí, sería fijarse los valores en donde aparezcan cualquiera de los dos valores al cuadrado o a una potencia mayor a la lineal, o en donde aparezcan los dos valores multiplicados. No sé si se han perdido en esa partecita, pero aquí podrían hacer este vector multiplicado por qué otro vector nos puede dar esta expresión. Pueden hacer de dos formas. Una, en donde el primero sea 0 y el segundo sea H1, perdón, sobre H1 más H2 al cuadrado. Si se fijan, si hacen este producto escalar, les queda H1 por 0 es 0, más H2 por, aquí sería 5. H2 por 5H1 sobre todo esto, les queda esta expresión, ¿verdad? Entonces, esta sería una forma de determinar el vector phi. La otra, ¿cuál sería? Que este término sea 0 y aquí sea H2 en vez de H1. ¿Me siguen? ¿Me siguen, verdad? Sí. Bien. Entonces, en conclusión, han podido escribir esta función que tienen aquí como la suma de tres términos. Pero, para demostrar que la función es diferenciable, ustedes tienen que hacer cumplir esta condición y ¿cuál otra condición? Que el límite, cuando el vector h tiende a 0, es aquí. Perdón, me equivoqué de esto. H vector, pueden ponerlo como H1, H2 también. Tiende al 0, 0. ¿De qué vector? Del vector phi. Este límite les tienes que dar igual al vector nulo. Esa es la segunda condición para demostrar la diferenciabilidad de una función. Entonces, si hacemos el límite de H1 de H2, cuando tienen el 0, 0, el vector phi es este, ¿verdad? A ver, me deja copiarlo. Este vector, o sea, perdón, este vector, cuando se le aplica el límite en el origen de coordenadas, les tiene que dar el vector nulo para hacer cumplir la segunda condición. Esta condición, en este caso, para este ejercicio, no se cumple. ¿Por qué? Veamos aquí. Si hacemos límites sucesivos o límites dobles, o sea, hacemos el límite cuando h tiende a 0, perdón, del límite cuando h2 tiende a 0, esta función le queda, voy a ponerlo aquí, esta función, ¿cómo les queda? Les queda el límite cuando h1 tiende a 0 de el límite. H2 tiende a 0, ¿cómo les queda la expresión? Les queda 5H1 sobre raíz de H1 al cuadrado, que es lo mismo que poner el valor absoluto de H1, ¿que no? ¿Me siguen, verdad? Cuando H2 tiende a 0, este término se elimina. Bien. Sí, sí. Y si les queda este límite, lo hace entender a 0, ¿qué les queda? Les va a quedar 0 sobre 0 esto, cuando apliquen el límite. ¿Verdad? Sí. Bueno, 0 sobre 0, eso sí, no existe. Entonces, no va a existir el límite de este vector, digamos, del vector phi. Ya no me fijo para este término, porque con que no cumpla el límite de uno de los... No sé si se acuerdan, a que era igual el límite de una función vectorial. Tenía que ser igual, o sea, tenía que existir, mejor dicho, para que exista el límite,
tiene que existir el límite de cada término del vector. No sé si se acuerdan de la unidad 1. Como no existe de este término nada más, ya sé que el límite no va a existir. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Se han quedado ahí? ¿O? No, sí, sí. Bien. Si no existe entonces el límite para este vector, no se cumple la segunda condición, entonces pueden afirmar que la función no es diferenciable en ese punto. Por lo tanto, f de x, y no es con esto concluyen. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? ¿También explico, che? Yo pensaba que era un poco duro, pero bueno, parece que no. Bien. O si puedes explicar la parte que hacen las sumas, o sea, así rapidito, digamos. El cero ¿Cuál no he parte? prestado. ¿Esto? Por ejemplo, ajá, ahí la parte del cero del primero no he prestado atención de dónde salía. Sí. Vamos a hacerlo desde el principio. Para demostrar que una función es diferenciable en un punto, ustedes tienen que poder escribir la función que ya tenían, o sea, en donde tenían x y y, sumarle h1 y h2, a esa función sí la pueden escribir como la suma de tres términos, que son estos. Pueden asegurar que la función, perdón, si hacen esa condición y también esta que existe el límite, pueden asegurar que la función es diferenciable. Estamos haciendo un chequeo, un repaso. Vamos con la primera condición. Primero, vamos a ver el término independiente, por así decirlo. F de qué tiene que ser. ¿Cómo puedo decirlo? Vamos a determinar, sí, el X y el Y que tenían en un principio, vamos a ver cuánto vale ahora. Para eso, van a abrir este vectorcito X, que es igual a XY, y el vector H, que es igual a H1, H2. Si suman estos vectores, les queda primer componente con primer componente, les queda X más H1, que tenemos aquí. Vamos a ponerlo de nuevo. La segunda componente es Y más H2, ¿verdad? Sí. Y más H2. Ahora, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Eso se tienen que fijar en el punto que le dan. ¿Cuál es el punto que le dan? El 0, 0. ¿Ves? Aquí está f de x, y es igual a 0, 0. Entonces, como dice aquí, en donde tengan x van a tener 0, y donde tengan y van a tener 0. Por eso yo aquí he puesto directamente h1 y h2. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es escribir la función f de h1, h2. ¿Cuál es esa función? Es la que tenían en un principio, pero reemplazar en donde tenían x por h1 y en donde tenían y por h2. Si hacemos eso, les queda de esta forma. 5h1, h2 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Bien. Esto es lo único que tienen ustedes. O sea, f de h1, h2 es igual a esta división. A esta división, ustedes la tienen que poder escribir como la suma de tres términos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el primer término, que sería f de xy, ¿verdad? Para poder determinarlo, se tienen que fijar en donde no aparece ni h1 ni donde aparece h2. Como aquí tienen, primero que nada, solo un término, y además en ese único término aparecen las dos variables, es porque esta primera parte f de xy es igual a 0. Si ustedes tienen aquí esta división más 4, ponele, aquí no tienes ni h1 ni h2, entonces el primer término va a valer 4. Darles un ejemplo. Bien. Como no aparece ninguno de los dos, directamente el 0. Ahora, para el segundo término, tienen que poner el vector h, que es, bueno, es este, desarrollado, multiplicado por un vector a.
¿Cómo determinan este vector A? Se tienen que fijar los términos en donde solo aparezca o H1 o H2. Aquí tienen un solo término y encima aparecen los dos juntos, no aparece uno o el otro. Arriba aparecen los dos y abajo también. Entonces, A vale 0. ¿Ok? Sí. Y para el tercer término, vuelven a poner el vector H y el vector phi, ¿cómo lo determinan? Ahora sí, se fijan los términos en donde aparece tanto H1 como H2 o como aparece uno de los dos con una potencia mayor que 1. Aquí aparecen con potencia mayor que 1 y también juntos. Entonces, van a poner un vector que multiplicado con este H1 y H2 les dé esto. ¿Ok? O si no, pueden poner directamente, otra forma sería hacer así. Sería, en vez de separar, ponen esto, que es más fácil hacerlo de esta forma, y de aquí identifican el vector H. ¿Cómo sería eso? Sacan el H1 y el H2 y se fijan qué les queda, por así decirlo. Esa es otra forma de verlo. Yo directamente me fijo el número o qué valor multiplicado por el H1 y el H2 le queda igual a esto. Esta es la partecita, por así decirlo, más complicada de verlo, pero no es más de lo mismo. Es fijarse qué vector multiplicado por este les va a dar lo que tenían en un principio. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Bien. Cuando hacen eso, pueden ver que han puesto como la suma de tres términos y pasan a la segunda condición, que es verificar que existe el límite. Nosotros hemos comprobado, analizando una componente de ese vector, que no existe límite en esa componente. Por ende, no va a existir el límite del vector en total. Si no existe el límite del vector, no se cumple la segunda condición, entonces la función no es diferenciable. ¿Ok? Sí. Bien. Pasemos a otro ejercicio. ¿Quieren que sigamos así en orden o quieren que veamos uno en particular? No sé si alguno habrá practicado algo ya o se han quedado en la clase. Vamos por orden mejor. Bien. Al 13 lo salteo porque es teoría. Este primero que nada creo que nunca entra. Va, creo no. Se ha dicho los inges, suelen decir que estos ejercicios no suelen entrar. Así que directamente lo salteo. Vamos al 14. Les pide calcular la derivada direccional usando la definición. Y bueno, les da la función y los puntos. O la dirección, mejor dicho, del vector que quieren calcular la derivada. Bien. Vamos a hacer. Este han hecho en clase. Si me dicen cuáles han hecho, así hagamos los otros, mejor. Así tengan todo ya completo. ¿Ok? ¿Quieren hacer así? ¿O no? Elijo yo? ¿Eligen ustedes? No sé. Digan algo, por favor. Me quedo sin voz. Cualquiera, Mariano, no me importa. Bien. Vamos a hacer el C o el D. Vamos a hacer el D. F de X, XY más Y parado es D. Más Y parado. Le dan el punto. Igual a 2 y menos 1. Y la dirección del vector 1 es igual a la norma U es igual a 1. Para poder aplicar la definición, lo primero que tienen que hacer es asegurarse que la norma del vector que le dan es igual a 1.
¿Ok? Caso contrario, tienen que normalizar el vector. En este caso, sé que la norma es 1, ¿por qué? Si hacemos la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, les va a quedar la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1. Ah, no, miento, ahí está. Vamos a hacerlo. Mejor. Así repasen de paso. La norma del vector u, dicho por definición, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 2, ¿verdad? El número elevado al cuadrado positivo o negativo les queda positivo. 1 más 1, 2. Bien, la norma no es 1, entonces ¿qué tienen que hacer? Normalizar el vector. ¿Cómo se hacía eso? Para normalizar un vector, tienen que al vector original multiplicarlo por la inversa de su norma. O sea, el vector... bueno, sí lo vamos a poner de nuevo. No me acuerdo cómo se hacía la simbología del normalizado, no importa. Vamos a redefinir el vector u. Va a ser igual 1 sobre la norma multiplicado por el mismo vector. O sea, por esto. Es decir, el vector les va a quedar, en resumen, la primera componente 1 sobre raíz de 2, la segunda componente menos 1 sobre raíz de 2. Así, la norma de este vector sí les va a dar igual a 1. Si no, verifiquen. Si no les queda, me pego un tiro. No, mentira. Bien. ¿Cómo se hace para demostrar para encontrar la derivada direccional aplicando la definición? Es la misma definición que hacían antes para derivada de funciones escalares, solo que reemplazan, vamos a hacerlo mejor, f' de xy igual a qué? A 1 sobre h, como así, al límite, cuando h tiende a 0, sobre h multiplicado por qué? F de h, perdón, de x vector, vamos a ponerlo, después si quiero lo generalizamos un poco más, de x vector más h por el vector que le dan, por el vector u, menos f de x vector. Todo esto dividido h, o como pongo yo, 1 sobre h por todo eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería el límite cuando h tiende a 0, 1 sobre h, multiplicado por f de el x vector, ¿cuál es? Es el par xy, más h por qué vector, el vector u, que es este. Aquí. El original, ¿por qué? Porque para poder usar el vector original, su norma tiene que ser igual a 1. Como no es igual a 1 su norma, redefinir el vector normalizado. Bien, entonces sería f de todo esto menos f de xy. Aquí hace lo mismo. Entonces la derivada sería el límite cuando h tiende a 0 sobre h por f de, ¿cómo les quedaría esto? Sería, este es suma de vectores, ¿no? Este era un vector, y aquí tienen una escala por un vector, les queda otro. Sería hacer componente con componente, se les va a quedar f de x más h por 1 sobre raíz de 2, o sea, h sobre raíz de 2. Esa va a ser la primera componente. La segunda componente, raíz de 2. Mejor. La primera componente, y la segunda componente sería h más h por, perdón, y más h por 1 sobre raíz de 2, o sea, y menos
h sobre raíz de 2. ¿Ok? Esta función menos f de x. Ahora, ¿cuánto vale x y cuánto vale y? Para determinar eso se fijan en el punto que le dan dato. Es este. Reemplazan en donde tienen x por 2 y en donde tienen y por menos 1. ¿Ok? Entonces el límite cuando h tiene 0, este tiene que poner siempre sobre por este, perdón. Aquí les queda 2 y aquí les queda menos 1. Menos f de 2 punto. Y ahora sí, reemplacen. ¿Cómo hacen eso? F de esto sería en la función que les dan, reemplazar en donde tienen x por su primera componente de este vector, o sea, 2 más h sobre raíz de 2. Y en donde tienen y por su segunda componente. O sea, aquí le va a quedar 1 sobre h multiplicado por x por y, es decir, esto por esto. Si me entienden o si se han perdido, me interrumpen, ¿no? Por favor, así no tengo que volver atrás después. Más, vamos a volver, espera. Más y al cuadrado, que sería ese término elevado al cuadrado. Menos f de 2 y menos 1. O sea, aquí le queda 2 por menos 1 es menos 2, ¿verdad? Más menos 1 al cuadrado le queda 1. Entonces, así. ¿No? ¿O quieren que lo escribamos? Vamos a escribirlo mejor. 2 por menos 1 más y. Bolonquen, límite Bolonquen. H tiende a 0 de 1 sobre h por. Bien, aquí tienen, para desarrollar esto le queda 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos h sobre raíz de 2 les queda menos 2 raíz de 2 h, ¿verdad? ¿Me siguen? Este con este y este con este. Ahora les queda menos h sobre raíz de 2 menos h cuadrado sobre 2. ¿No? Raíz de 2 por raíz de 2 les queda 2 directamente. Hemos hecho esta partecita nada más. Vamos a ir con el cuadrado del binomio, más. El primero al cuadrado les queda menos 1 al cuadrado, es 1 directamente. El duplo del primero por el segundo, como los dos son negativos, le queda directamente positivo, más 2h, 2 sobre raíz de 2h, más h al cuadrado sobre 2. A este término lo elevamos al cuadrado, hacia la raíz, ¿ok? Entonces ya tenemos esta parte, y esto repetimos. Entonces les queda 2 por menos 1, menos 2. Con este menos se hace más 2. Tenemos menos 1 al cuadrado, es 1. Con este menos les queda así. ¿Ok? ¿Siguen? Bien. Este término puedo cancelar con este y este 1 con este menos 1. Entonces nos queda a ver qué más podemos cancelar. Vamos a ver. Este menos 2 sobre raíz de 2h con este 2 sobre raíz de 2h. Y este término con este término. Entonces, en resumen, lo único que nos queda es
menos h sobre raíz de 2. ¿Que no? No me queda más nada. No. Entonces, vamos a seguir aquí. H sobre 0. 1 sobre h por menos h sobre raíz de 2. Se simplifican las h y nos queda 1 sobre raíz de 2. ¿Verdad? Y si aplicamos el límite, como aquí no está h directamente, no nos cambia nada en la expresión, nos queda 1 sobre raíz de 2. Ahí llegan por definición a la derivada de esta función en esta dirección. ¿Se han perdido? Para el colmo no me dicen nada, ¿eh? No, yo sí te he entendido. Bien. ¿Alguien más que diga algo? Por favor. Nada. Mierda, que sí, bueno. Bien. ¿Hacemos uno más de este y pasamos o quieren pasar al siguiente? Como quieras. Ni eso me ayudan. Nada, no me dicen. Bueno. Uno más, uno más. Uno más. Ahí está, La gracias. última parte me puedes explicar, Sí, Mariano, recién llegó. porque ese Sí. del o sea, abajo, la última parte de abajo. Esto. Esa parte. Ajá, sí. Y el límite de una constante es la misma constante. O sea, a vos te dice aquí que reemplaces en donde tienes h por 0. Y aquí no tienes h. Entonces te queda lo mismo. Ah, y aquello, eso multiplicado. Ah, bien, bien, no, no me había dado cuenta que boludo. Sí, el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Por eso directamente te Pero ¿de queda. dónde sacas eso? ¿Eso sacas ¿De dónde sacas eso? Y de todo este chorizo que acabo de hacer. No, no, eso sí, todo eso sí he seguido hasta la última parte que has hecho que, bueno, vas Bueno, de y aquí, despejas, fíjate. va, despeja, había Aquí, dicho. aquí tenés menos 2 Ajá, sí, más sí, 2. Se cancela. Uno positivo, uno negativo, claro, se claro. van también. Y me queda la otra expresión. Te queda esto, claro. Y es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por esto. O esto dividido h, es lo mismo. Si vos tienes el h arriba y el h abajo, se simplifican. Por Ajá, eso sí. directamente me Ah, queda. qué bueno. Y como es Sí, menos sí, h sobre raíz de 2, me queda este menos todavía. bien, listo. Sí, Bien, sí. perfecto. Déjame que saque capturas o lo pasas o a Ok, eso. ahí lo subo. No, ahí le saqué la foto. Buena onda. El último lo paso después cuando terminemos la guía. Listo. Bien, vamos a hacer el que ha hablado que elija, por favor, que haga algo, me ayude un poco. Así no díganme cuál han hecho en clase, así hagamos el otro. No sé si tienen a mano la carpeta. Yo no he tocado nada todavía. Ahí me fijo. Ahí me fijo, Mariano. Bien, dale, gracias, haz el favor. Quería creer que ninguno de los que estaba va a decir algo. Por favor. Se me seca la garganta, chicos. Les juro. Me voy tomando 2 vasos de agua. Ya, a ver, poner la guía de los ejercicios 14, aquí lo tengo a mano. El C no lo hemos hecho. ¿Listo?
Hacemos el C. Qué bien, boludo. Bien, primero volvamos para saber si podemos usar o no este vector. Ahí sí pueden apagar el micrófono, no sé quién tiene prendido. Ahí te lo pago, ahí te lo pago. ¿Siempre hay que normalizarlo al vector, Mariano? Sí, siempre tienen que usar el vector normalizado. Primero verifiquen eso, en este caso. A simple vista creo que sí se ve que no está normalizado. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4, más 1 queda raíz de 5. ¿Ok? Entonces, para poder normalizarlo, lo único que hacen es dividir la norma del vector 1 sobre raíz de 5 por el vector que ya tenían. ¿Ok? Entonces, aplicamos la definición prima de, en realidad la simbología es la derivada parcial en la dirección de u de f de xy, así se escribe creo, f es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por f de xy más h por u vector. ¿Quieren que lo pongamos todo? Directamente vamos poniendo como les quedaría el punto. Sería f de... Vamos poniéndole ya como queda el punto. Bien. La primera componente les quedaría x más h por 1, digamos, sería, o sea, 2 sobre raíz de 5. X vale 1, entonces les queda 1 más... Vector 1 más h por 2 sobre raíz de 5. Entonces vamos a poner 2 sobre raíz de 5. Esta es la primera componente. La segunda sería y más h por u2, pero y vale 0. Entonces les quedaría directamente h por u2, que sería h sobre raíz de 5. Esta función f de estos términos, o de estas expresiones, menos f de xy, o sea, f de 1, 0. Bien. Entonces, esto es igual, vamos a poner abajo, cuando h tiende a 0, de 1 sobre h, por f de esto, o sea, reemplazar en donde tienen x por este término y en donde tienen y por este. Tienen 2x al cuadrado, o sea, 2 por todo esto al cuadrado. Menos y al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Y al cuadrado les queda raíz de 5, 5 y esto es h al cuadrado. ¿Que no? Menos f de 1, 0. O sea, menos 2 por 1 al cuadrado les queda 1. Menos 0 les queda así. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por... Vamos a resolver este cuadrado de binomio. Es el primero al cuadrado, 1 al cuadrado. Por 2, les queda 2. Más el duplo del primero por el segundo. Como es 1 esto, les quedaría 4h sobre raíz de 5, ¿verdad?
con este 2 les queda 8h sobre raíz de 5. Menos h cuadrado, perdón, estoy olvidando un término, más esto al cuadrado, o sea, 4 sobre 5 h cuadrado, menos h al cuadrado sobre 5, y aquí menos 2. Si se pierden me avisan, ¿no? No, sí te entiendo, te muy bien. Perfecto. Bien, veamos. Este 2 positivo con este 2 se cancela y no puedo cancelar, pero puedo reducir esto. Tienen 4 quintos menos 1 quinto. Eso es 3 quintos, ¿verdad? Se les quedaría 8 sobre raíz de 5h más 3 quintos de h. Pero ¿Por qué? pues te cagamos y estoy pensando este ejercicio. Con ese- Sobre h por... Si sacamos factor común h, ¿cómo les quedaría? Vamos a hacer factor común h. Les queda. El primer término sería 8 sobre raíz de 5. Y el segundo término les queda 3 quintos de h. ¿Que no? Entonces, simplifico este h con este y les queda el límite cuando h tiende a 0 de 8 sobre raíz de 5 más 3 quintos de h. Y aquí, si aplicamos el límite, nos queda el resultado 8 dividido raíz de 5. Ahí está. Ahí llegamos en la dirección 2, 1. ¿Ok? Para mí está perfecto, Mariano. Yo sí lo he Bien. entendido. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algo? Si no, sigo. Ok, vamos a pasar. Vamos a ver el 15 si quieren. Bueno, el 15 no sé si han visto esto en la práctica. Lo único que tienen que hacer es a esto que nosotros definimos siempre en un principio, f de x más h vector, que es esto, lo van a reemplazar y nos quedaría esto, ¿verdad? Según la función que hemos puesto nosotros. Esta es su nueva función g, eso es lo único que hacen en ese ejercicio. Y después derivan con respecto a h como si fuese una función escalar cualquiera. Sí, sí lo hemos visto ese, Mariano. Ah, bien, mejor. ¿Lo salteo ese entonces? Sí lo hemos visto. Bien. Si no, me pregunten y lo hacemos. Vamos con el 16. Dice f de x, y igual. A ver, ¿qué dice? X, y cuadrado. Sobre x cuadrado más y a la cuadrada. Sí. X, es distinto del 0. A ese sí lo hemos hecho, Mariano, ¿no? Ah, ¿lo han hecho? Sí, a ese lo Bien, tengo yo. mejor. ¿Quieren que avance? Mejor. Sí, yo lo tengo hecho. No sé si algún compañero lo quiere ver. Sí, mejor si alguien dice algo. Si no avanzo, chicos. Yo para que no hagamos lo mismo que ya tienen en clase. Bien. El 17 lo salteamos también porque es teórico. Eso no va. Si no, no me pregunten porque yo teoría no enseño. Bien. 18. ¿Han hecho este? Determine si existen la derivada parcial. Ese sí, el primero sí está hecho, Mariano. Bien. Vamos a hacer otro entonces. Vamos a hacer la A, el B. Bueno, vamos a hacer el D. Que seguramente ahorita alguna trampa debe tener. Y el C también. Se han hecho. Entonces nos queda el D y el B. No, te decía que el C también sería lindo verlo. No sé cómo se presenta ese ejercicio en una raíz. Ah, bien. Bueno, vamos a hacer. No problem.
C, f de x, y igual a raíz de x al cuadrado menos punto 0, 0. En O igual a 0, 0. Bien. La derivada parcial que era, si se acuerdan ustedes, es usar la misma definición que hacíamos en la derivada direccional, solo que el vector u que le dan ahora de datos van a ser vectores canónicos. Cuando les pide la derivada parcial con respecto a x, el vector va a ser el 1, 0. Cuando les pide con respecto a y, va a ser el 0, 1. Por eso aquí no les dan de dato el u. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la derivada. Yo lo voy a poner así. X. Si con la letra Y, pero bueno, no puedo poner en el programa, así que yo creo que se va a entender con eso. Este era por definición, les pedía que no el ejercicio. No, calcule, no, si el 18 era. Determinen las derivadas parciales usando la definición. Bien. Entonces, hacer exactamente lo mismo. H tiende a 0, y aquí 1 sobre H, multiplicado por f de x más h por el u vector. O sea, f de el primer componente era x más h por el u vector, que era 1. Quedaba h por 1 es h. La segunda componente era era y más h por u vector. Les quedaba y más h por 0 les quedaría, ¿verdad? Perdón, para que no se pierdan. Si es con respecto a x, u vale 1 y 0. Entonces aquí sería x más h por u1, aquí x por u2. Esta sería la forma simbólica. Si reemplazan, este sería el primer término de este componente, de este vector, es 1, entonces les queda directamente x más h. Aquí, como el u2 vale 0, este término se anula. ¿Ok? Sería esto, menos f de xy. ¿Ok? Hasta ahí me siguen, ¿que no? Sí, sí. Ahora, para hacerlo más fácil y seguir simplificando, reemplacemos por el punto que nos dan. ¿El punto cuál es? El 0, 0. Entonces, donde tengo x, reemplazo por 0, y donde tengo y, reemplazo por 0. O sea, nos queda en final f de h y 0 aquí. Menos f de xy. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por qué? Por f de h0. O sea, reemplazo donde tengo x por h y donde tengo y por 0. Nos queda la raíz de h al cuadrado más 0 a la cuarta es 0. Eso lo dejo igual. Menos la raíz de x cuadrado menos y a la cuarta. ¿Ok? Así es que, a ver, ¿no me olvido nada? No. Entonces nos queda 1 límite con h tiende a 0 sobre h multiplicado por a ver, quiero ver si aquí estoy metiendo la pata. Déjenme que rebobine. Era x más h por 1 y y más h por 2. Les queda h y 0. Sí, está bien esto. Y f de x, y. No, creo que sí está bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, yo creo que aquí puedo simplificar. Les queda h menos raíz. A ver, déjenme que lo piense aquí. Seguramente algo de matemática voy a tener con esta raíz, pero...
ya lo voy a revisar bien. Esta parte, si se fijan, sería el límite de 1 sobre h por h, les queda 1 directamente. Le va a quedar el límite. De 1 sobre h por h les queda 1 directamente, ¿verdad? Y el otro les queda esta raíz sobre h. Por eso ahí está mi duda. Vamos a hacer algo. Vamos a calcularla directamente a la derivada parcial y vamos a ver en qué estamos fallando. Para calcular la derivada parcial con respecto a x, todo lo que no sea x se considera como constante, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner a esta función que tiene como raíz potencia elevado a la 1 medio. ¿Okay? Y vamos a derivar esto. ¿Cómo se derivaba? Perdón. Era este bajamos, les queda 1 medio por lo que tenían multiplicado por la derivada del argumento. Sería 2x. Ya la cuarta es constante, sería 0 esta parte. ¿Ok? Y este término es elevado a la menos 1 medio. Dar 1 sobre 2 raíz 2 por la raíz de x cuadrado menos y cuadrado por 2x. Esto tendríamos que llegar. Aquí, esto 2 se simplifica. Bien. Acá con este, recién lo veo. Siempre que tengo la raíz se aplica. Ah, ya me acuerdo. Tenemos que racionalizar. Eso es. Por eso no me gustaba. Vamos a volver. Aquí nos queda 1 sobre h multiplicado por h menos raíz de esto. No hay que racionalizar aquí. A ver. Si ven algún error, me corrigen, por favor, ¿no? Aquí algo estoy metiendo la pata. La definición es 1 sobre h por f de x más h por 1 y y más h por 0. Aquí vale 0. Entonces les queda h. Y y vale 0. Entonces les queda 0. Menos f de h. No te tendría que ir la y también porque y más h por 0. Pero y vale 0. Y vale 0, perdón. Claro. Exactamente. ¿Se puede decir que esto se elimine? No se puede eliminar eso, creo. No, yo me he equivocado. El límite de f menos y a la cuarta menos esto. ¿Cómo se hace esto? No me puedo acordar, chicos. Esto es mucha álgebra. Me han matado. Vamos a hacer algo para no trabarnos tanto. Vamos a hacer el siguiente. Lo voy a hacer ahora. Cuando termine la consulta les paso foto. Porque esto es una forma, no me acuerdo cómo se hacía cuando tenían la raíz. Era aplicar, creo que era factorización o algo de eso. Pero no me estoy acordando. Y para que no estemos 10 minutos en silencio. Los voy a hacer y le paso foto mejor. Dale. Me deja con la duda. Bien, disculpen. Vamos a hacer el otro mejor. F de x. 2x más y al cuadrado. Igual a la derivada con respecto a x sería el límite con h siendo 0 de 1 sobre h por f de x más h por u vector por 1, digamos. Se les queda
x más h por 1. Y el otro término, vamos a poner como vector esto, f de x más h por 1. Y el otro es y. Y vale 0 en este caso también. Menos f de xy. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por f de x más h sería reemplazar donde tienen x por esto y donde tienen y por 0. Entonces les queda 2 por x más h, x digo, perdón, este es el punto que le dan de datos. 1 h por y, que es 0, menos 3 por 0 al cuadrado. Bueno, si esto pero no hace falta que lo ponga. 3 por 0 menos f de xy. Sería menos 2xy más 3y al cuadrado. ¿Ok? Límite cuando h tiene 0 de 1 sobre h por el término se hace 0, ¿verdad? Porque está multiplicando por 0 y les queda directamente menos 2xy más 3y al cuadrado, ¿no? Sí, 3y al cuadrado. Aquí como no tienen un término h, les queda directamente lo mismo, ¿verdad? Aquí es menos también, perdón. Menos es negativo toda la expresión, queda exactamente lo mismo. Y ahora, reemplazan por el punto que tienen, o sea, donde tienen x, reemplazan por 1, y en donde tienen y, reemplazan por 0. Como y está en ambos términos, y aquí están multiplicando, esto les queda 0. ¿Se entiende? Este es medio confuso, pero es muy tramposo. Vamos a hacer el cálculo directamente. Vamos a derivar con respecto a x. O sea, 2y va a ser constante, entonces la primera término les va a quedar la derivada, les queda 2y. Más, como estamos derivando con respecto a x, sería la derivada de una constante 0. O sea, la derivada de esta función. Con respecto a x, les queda 2y. Y si particularizamos por el punto, es 2 por 0. Entonces les queda 0. ¿Entiendes? Sí, Mariano. Bien, vamos a hacerla con respecto a y. Un valor. Es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por lo mismo. Menos f de y. Es 1. Y f de 1, 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por f de 1 más h. Reemplazo. Tengo 2xy. 2 por 1 más h. Por y, bueno, por y es 0, lo mismo, les queda. No, miento, perdón. 1 más h. No, sí, ahora que me fijo en ambos términos le va a quedar con respecto a 0. Perdón, ambas derivadas le van a quedar igual a 0. Este no hace falta que lo hagamos. Vamos a hacer el cálculo directamente y vamos a verificar. Si derivamos la función con respecto a y, le queda, el primer término le va a quedar 2x, ¿verdad? Este sería como constante. La derivada de y sería la constante, les queda 2x. Y el segundo término sería bajar el exponente y restarle 1, o sea, les queda 6y. Esta es la derivada de la función. Ahora, si la particularizan para el punto que les dan, le tiene que quedar, no, le tiene que quedar 2. No he dicho nada, discúlpenme, estoy metiendo la pata y ya estoy cansado.
Sigamos. No dije nada. No me peguen. F de 1 más h es la primera componente y la segunda va a ser 0. Entonces vamos a poner, ¿dónde está la función aquí? 2 por 1 más h por y menos f de 1, 0, que sería 2 por 1 por 0, les queda aquí 2, la primera componente, y la segunda, 3y al cuadrado, les queda 0 directamente. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, 1 sobre h, multiplicado por 2 por 1 y por 0 les queda 0. 2 por h y por 0 les queda 0. O sea, directamente les queda menos 2. A ver, creo que estoy haciendo macana de nuevo, chicos. Aquí va 0, Mariano. No va menos 2, me parece. Fíjate bien. ¿Este término? Ah, sí. Aquí por este hizo 2. No, ¿por qué? ¿En dónde me dices vos que va a 0? ¿Esto? Hola. Hola. Sí, no. Aquí estoy viendo que me parece que es 0, porque 2 por 1 por 0 es 0. Claro. A ver, yo por no desarrollarlo y saltearme el paso, pero bueno, vamos a hacerlo bien. Aquí más atrás te veo donde empieza el límite, el límite anterior. Sí. ¿En esta o...? No sé, aquí Ahí, dice, ahí. ¿no? Claro. Es 2 por x, que es 1 más h. Y Sí, por y, que es 0. sí. Entonces, todo este término se anula, dice vos. A ¿Eso ver, me está no, pero diciendo? es 2 por 1 más h. Claro, te quedaría 2 por 1, Por- 2 te quedaría. Pero también te Ajá, multiplica después por este 0. ajá. Entonces, en vez de desarrollar todo esto, directamente si lo multiplicas por 0, todo esto se te hace 0. ¿Que no? ¿Y el menos 2 de dónde lo sacas? Sería menos f de 1, 0. Vamos a hacerlo mejor. Menos 2 por 1, que es x, por 0, que es y, ¿no? 2 por y, más por 0 al cuadrado. Así sería. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de... Aquí estoy haciendo macana en algo, creo, porque... Ahora me parece que está bien. Pero entonces hace rato y calculo mal, capaz. Claro, porque vos habías puesto menos 2 y no estaba el menos 2 porque Claro, no acuérdate que estaba. multiplica. Sí, estaba multiplicando por y. Pero entonces te queda 0, menos 0 es 0. Y esto es igual a Ahí 0. sí. Pero ahí está mal, creo. Porque la derivada de esto, con respecto a y, te queda 2x más 6y. Este resultado nos tiene que dar 2. Ah, ya está aquí, boludo, que soy. Mil disculpas, chicos. Yo por hacer todo de memoria. Va, porque quería hacer todo rápido. Mil disculpas. Vamos a hacerlo desde el principio para no matarnos. Hace rato les había dicho que cuando calculamos la derivada con respecto a x, el vector que usábamos era el 1, 0. Ahora, si calculamos para y, el vector tiene que ser el 0, 1, ¿verdad? Si Claro. hacemos respecto a y, ahora el vector tiene que ser el 0, 1. Por eso no me daba. Claro, yo sigo usando el mismo vector. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0. Sí, no, disculpe, me pasaba. Quería hacerlo rápido. Sería el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por f de ¿qué? Vamos a hacerlo. De x más h por 1 sería. Voy a poner completo, cosa que lo vean. Vean el error que he hecho.
más y, la segunda componente sería y más h por u2 menos f de xy. ¿Ok? Entonces, el punto, ¿cuánto vale? Este es 1, este es 0, ¿verdad? El punto es el 1, 0. Sí, Ahora, U1 vale 0, entonces esta expresión se hace 0. El U2, entonces al revés, ya está volviendo el mismo. Bueno, sí está bien. El U1 vale 0, entonces ese es 0. El U2 vale 0, entonces este se queda así. Ahora sí tiene más color. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por f de 1, 0. Sería reemplazar en donde tienen x por 1 y en donde tienen y por 0. ¿Verdad? Aquí es 1, 0 también. 0. Entonces, voy a copiar esto y voy reemplazando. 2 por 1 por 0 más 3 por 0 menos f de 1, 0. Y sigue quedando lo mismo. Y ya me estoy cansando. F de x por 1 más y por HU2. Aquí está. Dios, no me maten. Va a ser que ya estoy sufriendo. Disculpen, en serio, chicos. Estoy totalmente no hay problema, no hay perdido. problema. Es pasa cuando uno ya no le salen las cosas, ¿listo? Sí es. Ahora sí. Entonces, f de 1h le va a quedar 2xh sería 2 por 1 por h. Menos 3 por y, que es h al cuadrado. Claro, ahí está, ahora no se va a hacer 0 nada. Disculpen. Menos f de 1, 0, les queda menos 2 por 1 por 0, menos 3 por 0 al cuadrado. Les pongo todo para que se vean. Entonces les queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por todo esto. 2 por 1 por h les queda 2h. Más, perdón, he puesto menos. ¿Qué no? ¿Más es la función? Sí. Más 3h cuadrado. Menos 2 por 1 por 0 se va y este término también se va. Entonces les queda esto. El límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h multiplicado por, si saco factor común h aquí, nos queda 2 más 3h. Simplificamos esta h con esta y les queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 a 3h y este es igual a 2, que era lo que habíamos calculado aquí. De borro. Ahora sí, esto no podía Ahora dar, sí. me parecía. Disculpe, no, me estaba diciendo qué ha hecho este boludo. No pasa nada, Perdón, viejo. chicos. Sí, no, me estaba trabando feo ahí por no hacer esto. Bien, vamos a hacer un repaso porque sé que aquí he chocado bastante. En el resumen, si les pide la derivada parcial con respecto a una variable, tienen el vector u que les daban antes dato, va a ser siempre los vectores canónicos, dependiendo de la variable que usen. Si es con respecto a x, el vector u va a ser 1, 0. Entonces, sería el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por esta función, ¿cómo va a ser? Va a ser f de x más h por 1. Vamos a poner todo para repasar. Y más h por u2. Ahora, si el vector es el 1, 0, para este caso, 1 si vale 1. Entonces, esto les queda
H. El U2 vale 0, entonces este término se anula, ¿verdad? Ahora, el punto es 1, 0, entonces Y también vale 0. Y X vale 1, entonces aquí les queda F de 1 más H y 0, que está aquí. Resolvemos y les queda 0. Ahora, la derivada con respecto a Y, para este caso el vector es el 0, 1, el opuesto. Entonces les queda X más H por 1, esta es la primera componente del vector. La segunda es Y más H por U2. Ahora, el 1 vale 0, entonces este término se anula. El punto X vale 1, entonces este es X. Este es 1. Ahora, Y vale 0 porque el punto es ese. U2, aquí multiplicando, vale 1. Entonces les queda H. Ahí es donde hemos reemplazado. Hemos llegado a que es igual a 2. ¿Se ha entendido este mini repaso que he hecho? Sí, Mariano, sí, perfecto. Bien. Discúlpenme, la verdad que en estos dos ejercicios se me ha puesto en blanco la mente. Les debo una disculpa. Hago el ejercicio anterior que también me he trabado y les paso foto en el grupo. ¿Ok? Dale, hermano, dale. Bien. Muchas gracias por la paciencia, chicos. Nos vemos. Meta, nos vemos.